El mundo parecía en equilibrio. A comienzos del siglo XXI, las pantallas brillaban con cifras ascendentes y los titulares celebraban una nueva era de estabilidad. Las crisis pertenecían al pasado. Eso se repetía en los informes, en los discursos, en las salas de juntas. Los mercados, se decía, habían aprendido. La historia había sido domesticada. En ese silencio cómodo, casi elegante, se incubaba la mayor ruptura financiera desde la Gran Depresión. En las capitales financieras el aire estaba cargado de confianza. Nueva York, Londres, Frankfurt, ciudades que nunca dormían porque no necesitaban hacerlo. Los bancos se expandían como catedrales de vidrio, y dentro de ellas se hablaba un idioma nuevo, una gramática de productos complejos que prometían transformar el riesgo en oportunidad. La volatilidad había sido domada por modelos matemáticos, la incertidumbre reducida a decimales. La fe no era religiosa, era cuantitativa. Las familias compraban casas con una facilidad desconocida. El crédito fluía como una marea constante, invisible pero poderosa. Tasas bajas, aprobación rápida, contratos que parecían escritos para proteger a todos. Para muchos, la vivienda dejó de ser un refugio y se convirtió en una inversión segura, casi inevitable. El precio de los inmuebles subía año tras año, como si la gravedad hubiese sido suspendida. Nadie quería ser el primero en dudar cuando todos los demás ganaban. En los centros de poder, el consenso era casi absoluto. La globalización había entrelazado economías, suavizando los golpes. La innovación financiera distribuía el riesgo por todo el sistema, diluyéndolo hasta hacerlo inofensivo. Los reguladores observaban desde la distancia, confiados en que los incentivos privados bastaban para mantener el orden. Intervenir demasiado, advertían, sería sofocar el crecimiento. El mercado sabía lo que hacía, pero bajo esa superficie pulida, algo se desplazaba lentamente. Como placas tectónicas invisibles, fuerzas profundas se acumulaban sin ruido. La deuda crecía más rápido que los ingresos, los incentivos se distorsionaban y la complejidad comenzaba a ocultar verdades incómodas. Cada engranaje funcionaba, pero nadie miraba el sistema completo. La estabilidad, paradójicamente, había creado complacencia. Los informes advertían, de forma aislada, sobre desequilibrios. Algunas voces señalaban el exceso de apalancamiento, la fragilidad del crédito hipotecario de baja calidad, la dependencia de modelos que asumían un pasado eterno. Pero eran murmullos en una sala llena de aplausos. La memoria de los colapsos anteriores se había desvanecido, reemplazada por la convicción de que esta vez era diferente. En las universidades y en los organismos internacionales se hablaba de una gran moderación. Las recesiones parecían menos frecuentes, menos severas. La inflación estaba contenida. El crecimiento, aunque desigual, parecía sostenible. La economía global avanzaba como un tren de alta velocidad en una vía recta, sin curvas visibles. Nadie preguntaba qué pasaría si los frenos fallaban. El problema no era la ausencia de información, sino su fragmentación. Cada actor veía una parte del mapa y asumía que alguien más vigilaba el resto. Los bancos confiaban en las calificaciones, las agencias en los modelos, los inversores en ambos. La responsabilidad se diluía en capas de intermediación. Cuando todos son responsables, nadie lo es del todo. Mientras tanto, millones de contratos se firmaban cada día, atando el destino de hogares comunes a estructuras financieras que pocos comprendían. El riesgo no desaparecía, cambiaba de forma, se desplazaba, se escondía, como una corriente submarina, ganaba fuerza lejos de la vista. La calma antes de la tormenta no es ausencia de movimiento, sino acumulación silenciosa. En 2007, los primeros temblores comenzaron a sentirse en los márgenes. Impagos crecientes, instituciones nerviosas,
liquidez que empezaba a evaporarse en ciertos rincones, pero el centro seguía firme, convencido de su solidez. La historia rara vez anuncia sus giros con claridad. Prefiere los susurros a los gritos, las señales dispersas a las alarmas evidentes. En ese mundo que celebraba su propia estabilidad, el colapso no llegó como un rayo inesperado, sino como la consecuencia lógica de años de confianza sin límites. Y cuando finalmente se manifestó, no solo derrumbó mercados, expuso una ilusión compartida. La tormenta ya estaba en camino. Aún no se veía en el horizonte, pero el cielo había comenzado a oscurecerse. Para entender por qué el mundo financiero colapsó en 2008, es necesario retroceder varias décadas, hasta un momento en que el miedo al estancamiento comenzó a pesar más que el temor al riesgo. Las crisis de los años 70, marcadas por inflación, desempleo y choques energéticos, dejaron una cicatriz profunda en las economías avanzadas. La respuesta fue una transformación silenciosa pero radical. Menos reglas, más mercado, más velocidad. Durante los años 80 y 90, la desregulación financiera se presentó como una solución pragmática. Se eliminaban barreras para fomentar la competencia. Se liberalizaban flujos de capital y se permitía a las instituciones financieras expandirse hacia territorios antes prohibidos. La lógica era simple y seductora. Mercados más libres asignarían mejor el capital, impulsarían el crecimiento y reducirían la probabilidad de crisis sistémicas. El sistema financiero pasó de ser un guardián cauteloso a un motor de innovación. En ese nuevo entorno, los bancos dejaron de ser intermediarios tradicionales y se convirtieron en arquitectos de productos cada vez más complejos. El crédito ya no se originaba para mantenerse, sino para empaquetarse, dividirse y venderse. El riesgo se fragmentaba y viajaba por el mundo, transformado en instrumentos que prometían rentabilidad estable, con apariencia de seguridad. Cada paso parecía racional. Las políticas monetarias también jugaron su papel. Tras el estallido de la burbuja tecnológica a comienzos de los años 2000, las tasas de interés se mantuvieron excepcionalmente bajas durante un periodo prolongado. El dinero barato no solo estimuló el consumo y la inversión, sino que empujó a los actores financieros a buscar rendimientos más altos en lugares cada vez más arriesgados. El crédito hipotecario se convirtió en uno de esos destinos. La vivienda ocupaba un lugar especial en el imaginario económico. Era tangible, socialmente deseable y políticamente sensible. Fomentar la propiedad parecía una vía directa hacia la estabilidad social. En ese contexto, ampliar el acceso al crédito hipotecario fue visto como una virtud, no como una amenaza. Los estándares se relajaron gradualmente, casi sin que nadie lo notara. Cada concesión individual parecía pequeña. El efecto acumulado fue enorme. Las agencias de calificación surgieron como árbitros de confianza en un mundo de creciente complejidad. Sus evaluaciones se convirtieron en pasaportes para el capital global. Pero su modelo de negocio, profundamente entrelazado con las instituciones que calificaban, introdujo una tensión silenciosa. La precisión cedió terreno a la complacencia. Los instrumentos más arriesgados recibían sellos de seguridad que tranquilizaban a inversores y reguladores por igual. Al mismo tiempo, la estructura de incentivos dentro de las propias instituciones financieras se fue deformando. Las recompensas estaban ligadas al volumen y al corto plazo, no a la sostenibilidad. Los beneficios eran inmediatos, las pérdidas diferidas y difusas. En ese entorno, la prudencia se volvió un obstáculo competitivo. El sistema no castigaba el exceso, lo celebraba. La globalización amplificó estas dinámicas. Los excedentes de ahorro de algunas economías fluían hacia los centros financieros, alimentando aún más la disponibilidad de crédito. El sistema parecía autosuficiente, cerrado sobre sí mismo, reforzando la idea de que el riesgo estaba distribuido y por lo tanto neutralizado. La interconexión, sin embargo, no solo compartía beneficios, también multiplicaba vulnerabilidades.
Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de decisiones acumuladas, de supuestos aceptados sin revisión, de una confianza creciente en la capacidad humana para controlar sistemas cada vez más complejos. Cada reforma tenía una justificación, cada innovación un propósito legítimo, pero juntas formaron un entramado tan denso que ocultó sus propias grietas. Cuando las primeras señales de estrés comenzaron a aparecer, ya no era fácil identificar su origen. El sistema había sido diseñado para moverse rápido, no para detenerse con seguridad. La desregulación no había eliminado el riesgo, lo había desplazado a lugares menos visibles. Y en esa opacidad, el exceso encontró el espacio perfecto para crecer. Las raíces del colapso no estaban en un solo error, sino en una filosofía compartida, la creencia de que el mercado, dejado a su propio impulso, siempre encontraría el equilibrio. Esa idea, profundamente arraigada, preparó el terreno para que una pequeña fisura se transformara en una fractura global. En la siguiente etapa, esa fractura comenzaría a abrirse de forma irreversible. El quiebre no llegó con un estruendo inmediato. Al principio fue un sonido apagado, casi imperceptible, en los márgenes del sistema. En 2007, los impagos en el mercado hipotecario estadounidense comenzaron a aumentar, especialmente entre los préstamos de menor calidad. Para muchos era un ajuste local, un exceso corregido por el propio mercado. Nada que amenazara al núcleo del sistema financiero global. Pero el núcleo ya estaba comprometido. Los instrumentos construidos sobre esas hipotecas habían sido absorbidos por bancos, fondos y aseguradoras de todo el mundo. Cuando los pagos dejaron de llegar, la incertidumbre se propagó como una grieta en un espejo. Nadie sabía exactamente quién estaba expuesto ni en qué medida. La confianza, el lubricante invisible de los mercados, comenzó a evaporarse. En el verano de 2007, algunos fondos ligados a grandes bancos suspendieron reembolsos. Fue una señal temprana de que la liquidez, hasta entonces abundante, podía desaparecer sin previo aviso. Los mercados interbancarios se tensaron. Las instituciones, acostumbradas a prestarse entre sí con facilidad, comenzaron a dudar. El crédito, que había fluido durante años como una corriente constante, empezó a estancarse. Los bancos centrales reaccionaron con rapidez, inyectando liquidez y ofreciendo garantías. Durante un tiempo pareció suficiente. Los mercados se estabilizaron parcialmente, como si el sistema hubiera absorbido el golpe. Pero la herida seguía abierta. Los balances estaban cargados de activos cuyo valor real nadie podía determinar con certeza. Cada nueva valoración traía pérdidas, y cada pérdida erosionaba un poco más la confianza. El año 2008 comenzó con un tono inquietante. Instituciones históricas mostraban señales de debilidad. Algunas fueron absorbidas apresuradamente. Otras sobrevivieron solo gracias al apoyo extraordinario del Estado. Cada rescate, sin embargo, enviaba un mensaje ambiguo. El sistema era demasiado grande para caer, pero también demasiado frágil para sostenerse solo. En septiembre, la tensión acumulada alcanzó su punto crítico. Una de las mayores instituciones financieras del mundo colapsó de forma abrupta. Su quiebra no fue solo un evento corporativo, fue un golpe psicológico. De repente, lo impensable se volvió real. Si una entidad de ese tamaño podía desaparecer en cuestión de días, ninguna estaba a salvo. Los mercados reaccionaron con pánico. Las bolsas se desplomaron. El crédito se congeló. Empresas solventes no podían financiar operaciones básicas. El comercio global se desaceleró con una rapidez sorprendente. La economía real, hasta entonces relativamente protegida, comenzó a sentir el impacto. Fábricas redujeron producción, el desempleo aumentó y la incertidumbre se instaló en hogares y gobiernos por igual. Los estados intervinieron a una escala sin precedentes en tiempos de paz. Garantías, nacionalizaciones parciales, rescates masivos. Las fronteras ideológicas se desdibujaron ante la urgencia.
La prioridad ya no era la eficiencia. Cada decisión se tomaba bajo presión, con información incompleta y consecuencias inciertas. La coordinación internacional fue intensa, pero también tensa. Las economías estaban profundamente interconectadas y las decisiones de un país repercutían de inmediato en otros. El colapso financiero se transformó rápidamente en una recesión global. Para muchos, fue la primera vez que conceptos abstractos como derivados, liquidez o apalancamiento se tradujeron en pérdidas concretas: empleo, ahorro, seguridad. A medida que avanzaba el año, quedó claro que no se trataba de una crisis cíclica más. Era una ruptura estructural. Modelos que habían guiado políticas durante décadas perdieron credibilidad. La idea de que los mercados podían autorregularse quedó profundamente cuestionada. El sistema había demostrado ser capaz de generar prosperidad, pero también de destruirla con una velocidad inquietante. El 2008 no fue solo un año de quiebras y rescates. Fue un momento de revelación. Expuso las conexiones ocultas, los incentivos mal alineados y la fragilidad de una arquitectura construida sobre supuestos optimistas. Cuando el polvo comenzó a sentarse, el mundo se encontró frente a una pregunta incómoda. ¿Cómo reconstruir un sistema que había fallado no por accidente, sino por diseño? Detrás del colapso no hubo un solo villano, ni una decisión aislada, sino una máquina compleja que funcionó exactamente como fue diseñada. Sus engranajes eran invisibles para la mayoría, pero determinaban el ritmo de la economía global. Para comprender por qué la crisis se propagó con tanta rapidez y profundidad, es necesario adentrarse en esa arquitectura silenciosa, donde el riesgo no desaparecía, solo cambiaba de forma. En el centro de la máquina estaba la transformación del crédito. Las hipotecas, una vez concedidas, ya no permanecían en los balances de los bancos. Eran agrupadas, fragmentadas y convertidas en instrumentos negociables. Este proceso prometía eficiencia, liberar capital para nuevos préstamos y distribuir el riesgo entre múltiples inversores. En teoría, nadie quedaba excesivamente expuesto. En la práctica, el riesgo se concentró en lugares que pocos podían ver. La complejidad se volvió una virtud aparente. Los productos financieros se construían en capas, cada una apoyada sobre la anterior. Cuanto más sofisticado era el instrumento, más difícil resultaba evaluar su comportamiento en condiciones extremas. Los modelos asumían que el pasado reciente era una guía fiable del futuro, que los precios de la vivienda no caerían de forma generalizada y que las correlaciones permanecerían estables. Eran supuestos razonables, hasta que dejaron de serlo. El apalancamiento amplificó cada movimiento. Con poco capital propio, las instituciones podían controlar volúmenes enormes de activos. Mientras los precios subían, las ganancias parecían casi automáticas. Pero ese mismo mecanismo transformó pequeñas pérdidas en amenazas existenciales. Cuando los valores comenzaron a caer, los márgenes de seguridad desaparecieron con rapidez, forzando ventas que empujaban los precios aún más abajo. La liquidez, considerada un recurso siempre disponible, resultó ser profundamente frágil. Los mercados funcionaban bien mientras todos confiaban en todos. Cuando esa confianza se rompió, incluso los activos más valorados se volvieron difíciles de vender. No era una falta de riqueza, sino una incapacidad de convertirla en efectivo sin provocar pérdidas severas. La máquina, diseñada para la velocidad, no tenía frenos adecuados. Los incentivos internos reforzaban esta dinámica. Los operadores y ejecutivos eran recompensados por resultados inmediatos, no por la resistencia a largo plazo. El éxito se medía en trimestres, no en ciclos completos. En ese contexto, reducir riesgos podía parecer una renuncia innecesaria a beneficios futuros. El sistema premiaba a quienes avanzaban más rápido, no a quienes miraban hacia atrás para evaluar la solidez del camino. La supervisión, fragmentada y a menudo reactiva, no logró seguir el ritmo de la innovación.
Las reglas existentes estaban pensadas para un sistema financiero más simple, menos interconectado. A medida que las actividades se desplazaban hacia áreas menos reguladas, la visibilidad disminuía. El riesgo se acumulaba en la sombra, fuera del alcance de los instrumentos tradicionales de control. La interdependencia global convirtió problemas locales en amenazas sistémicas. Una pérdida en un segmento específico podía desencadenar llamadas de margen, ventas forzadas y retiradas de liquidez en mercados distantes. La diversificación, que debía proteger, terminó sincronizando las caídas. Todos intentaban salir al mismo tiempo por puertas que no estaban diseñadas para una estampida. En este entramado, la responsabilidad se diluía. Cada actor podía argumentar que había seguido las reglas, que había confiado en evaluaciones externas, que había actuado de forma racional según la información disponible. Y, en cierto sentido, era verdad. La máquina no falló porque alguien la saboteara, sino porque nadie se detuvo a cuestionar su lógica interna. Cuando el sistema comenzó a colapsar, quedó claro que su complejidad no era sinónimo de resiliencia. Al contrario, había creado una fragilidad profunda, difícil de detectar y aún más difícil de gestionar en tiempo real. La transparencia, sacrificada en nombre de la eficiencia, se convirtió en un bien escaso justo cuando más se necesitaba. La máquina invisible había prometido estabilidad mediante la dispersión del riesgo. Lo que entregó fue incertidumbre amplificada. Y mientras los responsables buscaban formas de contener el daño, emergía una comprensión inquietante. Reconstruir el sistema no implicaría solo reparar piezas dañadas, sino replantear los principios mismos sobre los que había sido construido. Cuando el sistema financiero dejó de temblar y comenzó a romperse, las consecuencias ya no pudieron contenerse en balances y gráficos. Las ondas de choque atravesaron economías, gobiernos y sociedades con una fuerza que pocos habían anticipado. Lo que comenzó como una crisis de crédito se transformó en una crisis de confianza global, y luego en algo más profundo, una crisis del contrato social. Las economías avanzadas entraron en recesión casi simultáneamente. El comercio internacional se contrajo con una rapidez inédita en tiempos modernos. Empresas que habían sobrevivido a ciclos anteriores se encontraron sin financiación, no por falta de viabilidad, sino por la parálisis del sistema. La inversión se desplomó, los proyectos se congelaron y el desempleo aumentó de forma abrupta. Para millones de personas, la crisis dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en una experiencia cotidiana. Los hogares fueron el punto de impacto más visible. La pérdida de empleo, el colapso del valor de las viviendas y la evaporación del ahorro golpearon con especial dureza a las clases medias. Durante años se les había dicho que el crecimiento era inclusivo, que la prosperidad se filtraba hacia abajo. En 2008, esa narrativa se resquebrajó. Muchos descubrieron que el riesgo había sido socializado, pero las ganancias no. Los gobiernos asumieron un papel central, a menudo contradictorio. Por un lado, intervinieron para rescatar instituciones financieras, justificándolo como una medida necesaria para evitar un colapso total. Por otro, enfrentaron una creciente indignación pública. La percepción de que el sistema protegía a quienes habían contribuido al desastre mientras imponía austeridad al resto, alimentó un sentimiento de injusticia difícil de revertir. La legitimidad de las élites económicas y políticas quedó seriamente dañada. Las finanzas públicas también pagaron un precio elevado. Los rescates, junto con la caída de ingresos fiscales y el aumento del gasto social, dispararon los déficits y la deuda soberana. En algunas regiones, esto desencadenó crisis adicionales, prolongando el ajuste durante años. La respuesta, en muchos casos, fue una combinación de reformas estructurales y recortes que profundizaron tensiones sociales ya existentes. En el plano geopolítico, la crisis aceleró cambios latentes. El peso económico relativo de las economías emergentes aumentó, mientras que las potencias tradicionales lidiaban con una recuperación lenta y desigual. La confianza
en el modelo económico dominante se debilitó, abriendo espacio para alternativas políticas y narrativas que cuestionaban la globalización tal como se había concebido. El orden internacional, basado en reglas y consensos, comenzó a mostrar fisuras. La desigualdad, lejos de reducirse, se hizo más visible. La recuperación posterior fue asimétrica. Los mercados financieros se recuperaron antes que el empleo y los salarios. Esta divergencia reforzó la sensación de que el sistema estaba desconectado de la economía real. Movimientos de protesta emergieron en distintas partes del mundo, expresando un malestar común, aunque con lenguajes distintos. La crisis había dejado cicatrices que no desaparecían con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Las instituciones internacionales impulsaron reformas destinadas a fortalecer la regulación y la coordinación. Se revisaron estándares de capital, se aumentó la supervisión y se reconoció, al menos en el discurso, la necesidad de una mayor estabilidad sistémica. Sin embargo, la implementación fue desigual, y con el paso del tiempo, el impulso reformador comenzó a perder fuerza. La memoria de la crisis, como tantas otras veces, empezó a desvanecerse. Más allá de las cifras, el impacto fue psicológico y cultural. La confianza en el progreso lineal se erosionó. La idea de que la técnica y los mercados podían gestionar cualquier complejidad quedó en entredicho. La crisis de 2008 no solo redefinió políticas económicas, alteró la forma en que sociedades enteras percibían el riesgo, la seguridad y el futuro. Las olas de impacto no se detuvieron cuando los mercados se estabilizaron. Continuaron propagándose, influyendo en decisiones políticas, en debates sobre justicia y en la relación entre ciudadanos y poder. El colapso había terminado, pero sus efectos seguían moldeando el mundo. Y mientras algunas heridas comenzaban a cerrar, otras permanecían abiertas, recordando que las crisis sistémicas no concluyen cuando se apagan las alarmas, sino cuando se reconstruye la confianza que las sostuvo. Con el paso de los años, el ruido de la crisis se fue apagando. Los mercados encontraron un nuevo equilibrio. Las cifras regresaron a terreno positivo, y la palabra recuperación volvió a ocupar titulares. Pero el silencio que siguió no fue el mismo que el de antes. Bajo la superficie, el mundo que emergió después de 2008 era distinto, más cauteloso en apariencia, pero también marcado por tensiones no resueltas. Las reformas impulsadas tras el colapso buscaron reforzar los cimientos del sistema financiero. Se elevaron requisitos de capital, se prometió mayor transparencia y se reconoció, al menos formalmente, que algunas instituciones podían representar un riesgo sistémico. Sin embargo, el espíritu que había guiado al sistema no desapareció por completo. La innovación regresó, la complejidad se reconfiguró, y el apetito por el rendimiento volvió a empujar los límites de lo aceptable. La política monetaria se convirtió en una herramienta permanente de estabilización. Tasas de interés cercanas a cero, programas masivos de compra de activos y una presencia constante de los bancos centrales redefinieron la relación entre mercados y estados. Estas medidas evitaron colapsos mayores y sostuvieron la actividad económica, pero también generaron nuevas dependencias. El sistema aprendió a vivir con una red de seguridad implícita, y con ella surgió una nueva forma de fragilidad. En la economía real, la herencia de 2008 siguió manifestándose de manera desigual. Mientras algunos sectores se beneficiaron de la recuperación y de la expansión financiera, otros quedaron rezagados. La precariedad laboral, la inseguridad económica y la sensación de estancamiento alimentaron una desconfianza persistente. Para muchos, el crecimiento posterior no significó un regreso a la normalidad, sino la confirmación de que la normalidad previa ya no existía. El impacto político fue profundo. La crisis erosionó la credibilidad de instituciones que durante décadas habían sido percibidas como pilares de estabilidad. En ese vacío emergieron discursos que prometían certezas simples frente a problemas complejos. El malestar económico se tradujo en polarización.
en cuestionamientos al orden internacional y en un repliegue hacia identidades más cerradas. La economía y la política, separadas durante años en el debate público, volvieron a entrelazarse de forma inevitable. Al mismo tiempo, nuevas vulnerabilidades comenzaron a tomar forma. El endeudamiento global alcanzó niveles históricos. Los mercados financieros crecieron más rápido que la producción y la interconexión tecnológica añadió capas adicionales de complejidad. Las lecciones de 2008 estaban presentes en informes y conferencias, pero su aplicación práctica competía con la presión constante por mantener el crecimiento y la rentabilidad. La memoria institucional, como tantas veces antes, corría el riesgo de diluirse. La crisis también dejó una huella intelectual. Cambió la forma en que se hablaba de riesgo, de regulación y de responsabilidad. Se aceptó que los mercados no son sistemas aislados, sino construcciones humanas, moldeadas por normas, incentivos y decisiones políticas. Sin embargo, aceptar una idea no garantiza su integración plena en la práctica. Entre el reconocimiento y la acción se abrió un espacio incómodo, lleno de contradicciones. Hoy, los ecos de 2008 resuenan cada vez que surge una nueva turbulencia, cada vez que una burbuja amenaza con inflarse, cada vez que la confianza se pone a prueba. El recuerdo del colapso actúa como advertencia, pero también como recordatorio de lo fácil que es olvidar. Las crisis no se repiten de la misma forma, pero riman en sus causas profundas. El colapso que nadie vio venir no fue solo un evento del pasado, fue un punto de inflexión. Reveló los límites del control, la fragilidad de la confianza y el costo de ignorar las señales incómodas. El mundo que emergió después sigue buscando equilibrio entre innovación y prudencia, entre crecimiento y estabilidad. En ese esfuerzo la pregunta central permanece abierta. No es si otra crisis ocurrirá, sino qué tan preparados estaremos para reconocerla antes de que la calma vuelva a engañarnos.